¿Me escuchás? Muy bien, me parece bárbaro. Tenés un programón, yo decía, tenés ahí a Ceci Bufflet, otra amiga, como siempre, una gran periodista, Nelson Castro, Palabras Mayores, y vamos a hablar un poco de qué dice el decreto de Alberto Fernández, que es lo que todo el mundo quiere saber. En este momento, ahora te vamos a contar un poco lo que está pasando ahora en Casa de Gobierno, pero tengo mucha información para dar que puede un poco calmar las aguas de lo que va a pasar mañana, que es lo que a todos nos importa, que es cómo sigue nuestra vida después de mañana. Está Gabriel Catopodis, acá ministro de Infraestructura de la Nación de Obra Pública y también una especie de ministro interino de Transporte. El tema de los controles es el tema central de lo que empieza mañana, se lo vamos a preguntar. También tenemos a dos intendentes, Federico Achával de Pilar, que está acá en el piso, y Néstor Grindetti de Lanús. Hay mucho pasando en el conurbano porque tenés, como en toda la Argentina, pero más todavía, dos problemas centrales: la pandemia, la falta de control en muchos casos y la crisis económica. Así que, si te quedás desde tu casa, puedes seguir mirándonos. Por supuesto, me quedo acá, te estoy viendo de costadito porque tengo la tele allá. Sí, Beso grande, Lu, vuelvo pronto, prometo que extraño estar ahí con ustedes. Dale. Buen programa. Nos vemos, beso. Ahora sí, arranca formalmente Verdad Consecuencia con información urgente. En este momento todavía está el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en la Casa de Gobierno. Está ultimando detalles, son las 11 de la noche y todavía está resolviendo detalles del anuncio de mañana. Hoy te vamos a explicar un montón de cosas vinculadas con ese decreto. Le vamos a preguntar muchas de ellas al ministro Catopodis. Todos queremos saber qué es lo que va a pasar, pero te voy a dar algunos datos que ya son centrales. Ceci te va a contar algo que tiene que ver con la economía, más restricciones, pero ¿va a haber compensaciones? Esa respuesta la tenemos y te la vamos a contar en un ratito. También hay otra pregunta, que es en el medio de esta crisis que es claramente sanitaria, pero también es económica. ¿Dónde está Guzmán? Hace mucho que no sabemos de Guzmán en relación con la economía real, no con la deuda. Ceci te lo va a contar. Y yo te voy a empezar diciendo algo que es la lectura de lo que me dijeron hoy dos altísimos funcionarios, uno de Nación y el otro de Ciudad, hace apenas un par de horas, cuando ya Alberto Fernández había tomado la decisión, que se supone que no va a cambiar. Siempre con esto soy muy cuidadosa. A esta hora Alberto Fernández tomó una decisión. Considera que ya escuchó a los expertos, que ya escuchó a los gobernadores, que ya tiene toda la información sanitaria y epidemiológica que necesita y que con eso se está redactando este decreto que te contamos recién. Se sigue trabajando a esta hora en Casa de Gobierno. Esa decisión implica que, según el criterio que recogió el presidente, el área de AMBA tiene que tener clases remotas. Ante la pregunta que yo hice, porque en un momento pregunté, pero estaban hablando de presencialidad administrada, no remota fija. ¿Será remota según el decreto por este semáforo epidemiológico en el que tanto ciudad como conurbano clasifican para que sean remotas? Yo pregunté, ¿y qué va a pasar con ciudad? Y la respuesta fue, Cava eligió el camino de la justicia. Eso lo que te demuestra es que se buscó un consenso esta semana, pero en el tema escuelas el conflicto es muy grande. También lo mismo pregunté en ciudad. ¿Qué pasa si el decreto sale, como está ya adelantado, con escolaridad remota? La respuesta fue, un altísimo funcionario, no estamos de acuerdo. Podemos negociar una presencialidad administrada, pero no completamente remota, y esto nos lleva otra vez a que mañana, con los nuevos anuncios, con las nuevas restricciones, se abre nuevamente el conflicto. Y el último dato que doy antes de empezar con las preguntas tiene que ver con la Corte. Te lo vamos a contar en un rato, pero los jueces de la Corte ya tienen todo para resolver. Podría ser mañana, es muy probable que sea mañana. Y esa respuesta que parecía abstracta pasa a ser mucho más trascendente e importante. ¿Qué van a resolver? También te lo vamos a contar hoy, pero antes que nada le doy la bienvenida primero a Ceci. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Ceci? Gracias por venir. No, por favor. Y está Federico Achával, acá, intendente de Pilar, después vamos a hablar con él. Y al ministro de Obra Pública, Gabriel Catopodis. ¿Cómo va? Buenas noches. Elia. ¿Cómo va? En principio, hoy viajó con el presidente, ¿usted no? Sí. Al Chaco. La pregunta se la hacen todos los argentinos es,
Bueno, ¿qué le dijo el presidente de este nuevo decreto? Y esto que decía yo recién, no lo anunciaron oficialmente, pero lo comunicaron de algún modo en off, en Casa de Gobierno, que el área de AMBA va a seguir con una escolaridad remota. No, en general la opinión y la posición del presidente la conocemos, fue clara hace ya varios días. Los argumentos me parece que ya no los desmiente el gobierno sobre por qué el rumbo elegido por el presidente la semana pasada era el rumbo correcto. Ya lo desmienten los hechos. Los hechos tienen que ver con una curva que está acelerada, con contagios que nos están estresando el sistema de salud y con una realidad epidemiológica en el AMBA que definitivamente tenemos que controlar. Y creo que de lo que se trata, Luciana, es de entender autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, la oposición, el gobierno nacional. Todos recorremos los mismos hospitales, todos hablamos con los mismos médicos, todos leemos los mismos partes y vemos que la situación es realmente muy, muy dramática. Ahora, Gabriel, usted es ministro de un área clave como la de infraestructura y obra pública. ¿Qué va a pasar con la construcción, que es un tema central? Básicamente, todo lo que tiene que ver con la construcción moviliza muchísima gente en el transporte público. ¿Qué va a pasar con eso? El sector de la construcción, Cecilia, viene recuperándose por séptimo mes consecutivo. El 45% de los nuevos puestos de trabajo que se generaron en la Argentina responden a la obra pública y a la construcción. Y la verdad que los niveles de contagio en la primera ola el año pasado fueron muy bajos. Logramos garantizar con protocolos sanitarios de movilidad, con una participación... Usted me está hablando solo de la obra pública. La obra privada tiene otras características. Claro, bueno, vamos a tener que ir revisando región por región, provincia por provincia. Vamos a ir seguramente analizando cómo se va desarrollando esa curva de contagios para ver si tenemos que tomar medidas más restrictivas vinculadas a la obra privada. Lo que está claro es que la decisión del gobierno es mantener cerrado todo lo que podamos cerrar para cuidar la salud, pero también al mismo tiempo mantener todo lo que podamos abierta la economía, porque sabemos que es el sostén del ingreso de muchísimos argentinos. Y esa decisión la va a tomar, porque hay dos opciones acá que están abiertas. Una es que el presidente tome la decisión sobre lo que mantiene abierto y cerrado, y la otra, que entiendo que es la que fue pregnando, es que mañana el anuncio no sea de restricciones más menos, sino de poner a cada distrito en una especie de semáforo y que cada uno a partir de eso resuelva. Si está en rojo, empiece a cerrar más, y si no, mantener más abierto. ¿Es así? Bueno, lo que seguro es, Luciana, es que el presidente siempre dialogó con los gobernadores y con el jefe de la ciudad. Ahora también es en la responsabilidad que él tiene, la decisión no se toma promediando la opinión de todos. Se toman decisiones responsables y el presidente es el que garantiza ese diálogo, pero para tomar decisiones, no para mantener conversaciones. Lo que vamos a hacer es seguramente mañana tomar las medidas mínimas necesarias, también advirtiendo que la Argentina, bueno, viene funcionando con la pandemia en dos velocidades, ¿no? Una cosa es el AMBA, ya lo hemos dicho, otra cosa es el interior del país. Hay provincias que tienen una situación epidemiológica mucho más grave, mucho más marcada, y en otras regiones seguramente podemos ir tomando medidas más progresivas. Estamos hablando un poco de lo que pasa en los distritos, sobre todo en el AMBA. Tenemos a dos intendentes del conurbano. Está Federico Achával acá en el piso, el intendente de Pilar. Está Néstor Grindetti de Lanús, lo ven desde su casa. Vamos a hablar con ellos también. A los tres les quiero poner una parte de algo que pasó ayer en Telenoche. Fue una nota de Martín Ciccioli. Tenemos muchas notas que tienen que ver con lo que está pasando la gente económicamente, pero algunas de repente rompen esa especie de acostumbramiento que tenemos a verlos. Esta nota de Martín mostró a personas que nos hacen ver la magnitud de lo que implica un cierre en la vida de una persona que no tiene para pagar el alquiler. Miremoslo. ¿Vos estás acá? Sí, este es mi nebulizador. Esto me lo dio mi nieto para que lo venda y los juguetes son de mis nietos. ¿Se pusieron grandes o...? Tan grandes, 14, 15. Ah. Yo pago el alquiler con esto. ¿Y vendés el nebulizador? Sí, pero ya están grandes los míos. ¿Y Y tengo que pagarme alquiler. Tengo mi Perdóname. marido con cáncer y mi hijo discapacitado, que hoy está en la calle, porque Pami a los 22 años me lo dejó sin cobertura con su columna quebrada.
Estoy peleando con papi por eso. ¿Qué edad tienen tus nietos? El que me dio los juguetes tiene 14 y el otro 16. ¿Cómo fue que se dio? O sea, Porque la abuela estaba vendiendo y ellos vieron que había juguete acá y dijeron llevarle los juguetes a la abuela. Esta es solo una de varias historias que mostró ayer Martín. Esto es en el centro de Morón, una plaza frente a la universidad. En su mayoría eran mujeres mayores de 60 años, que se convirtieron en las únicas que pueden llevar plata a su casa y están en el medio de una feria. Esto todavía está funcionando y está disponible, pero lo que muestra es que hay una sociedad que, como decían ustedes antes, no puede más con el ahogo económico y tiene el ahogo de la pandemia. ¿El gobierno está pensando en algo este año para ayudarlos? Sí, Luciana, en realidad no está pensando, está haciendo. El gobierno ha acompañado cada situación de cada familia en la peor tragedia que vivimos en la historia de nuestro país. Y vamos a seguir haciéndolo, no vamos a dejar ni a esa vecina ni a ningún argentino a la intemperie. Va a ser con el aumento de la UH, va a ser actualizando el salario mínimo y vital, va a ser con medidas del Ministerio de Trabajo para acompañar las actividades comerciales y los bares que están más restringidos, y va a ser con las medidas que tengamos que tomar semana a semana y caso por caso para que podamos sostener el ingreso de cada familia. Este gobierno ha demostrado y tiene evidencias muy concretas de cómo acompañamos y generamos, garantizamos que cada argentino y cada argentina se sienta acompañado, contenido por el Estado y por el Gobierno Nacional. Cato Podis, ahora, de todas maneras, el presupuesto de este año no tiene el efecto no tiene el COVID incluido, ¿no? No tiene la asistencia social del año pasado incluida. ¿El presupuesto de obra pública es el presupuesto que va a terminar usándose para la ayuda de COVID? No, el presupuesto de obra pública se ha duplicado. Sí. Cuando decimos que la construcción está por séptimo mes consecutivo con buenos indicadores, cuando hablamos de 1.300 obras en todo el país, cuando pudimos generar y construir los 12 hospitales modulares, pero más de 200 obras sanitarias, cuando hoy con el presidente pudimos inaugurar una planta potabilizadora de agua en el impenetrable del Chaco, en el lugar seguramente más postergado de la Argentina. Obra ¿se puede seguir haciendo si hay que dar asistencia todos los meses a las empresas y a las personas? Están garantizados los recursos para la obra pública, para estas inversiones, Cecilia, pero también van a estar garantizadas las ayudas económicas que tengamos que hacer efectiva para ayudar, para acompañar a cada familia. Yo no tengo duda de que esa es la voluntad del gobierno, porque obviamente está claro que el gobierno tiene esa voluntad, pero de la voluntad a la realidad puede haber un enorme... ¿Por qué está garantizada? ¿De dónde saldría esa plata? Si no estaba prevista, porque justamente no está. No, en principio nos asiste haber estado durante todo el año pasado acompañando cada uno de esos casos que ustedes recién mostraban. También es cierto que no estamos hablando de una restricción absoluta de la economía ni de una cuarentena en el tiempo. Estamos pensando en medidas escalonadas, estamos pensando en decisiones progresivas, estamos pensando hoy en una agenda de acciones que permitan bajar la circulación en el área metropolitana por un tiempo corto, por un tiempo focal y por un tiempo muy, muy reducido. Así que vamos a tener que ir adaptando y tomando las decisiones según cada caso, según cada región, según cada sector. Le pido un minutito porque acá está Federico Achával, les contaba, y en su casa está Néstor Grindet, intendente de Lanús. Yo recién daba un ejemplo del conurbano, pero bueno, mi pregunta es esa. ¿Qué es lo que están viviendo en el territorio, donde claramente está colapsado el tema sanitario, pero también entiendo que el económico está generando una situación muy compleja? Buenas noches, Grindetti, ¿cómo le va? No escucho, ¿eh? A ver, ¿no me escucha? No escucha. Bueno, mientras lo solucionamos, le pregunto lo mismo a Achával. Igual, primero, antes de ir al tema económico con Achával, para mí una duda. Uno de los miedos, si se quiere, principales de la gente que los fines de semana va a la zona norte es que esto que estábamos hablando recién, de que mañana se va a empezar a intensificar muchísimo más todavía el tema de los controles, si va a ser un impedimento o no para que vayan a pasar los fines de semana el que se quiera ir a la zona de Pilar o a la zona norte o a la zona sur, digamos, cualquier zona por fuera de la ciudad de Buenos Aires. No, la realidad es que tenemos que esperar hasta mañana cuáles son las medidas. Una vez que se anuncien esas medidas y de acuerdo a esas restricciones, por supuesto que el gobierno va a garantizar que con fuertes controles podamos bajar, reducir la circulación que necesitamos. Está claro que la movilidad es la que genera contagios, los contagios
están saturando el sistema de salud. Es necesario que todos tomemos conciencia de la responsabilidad individual y colectiva que tenemos en este momento. El sistema de salud no da para más, no podemos seguir poniéndole más presión a un sistema sanitario que está absolutamente exigido. Les aprovecho y les pongo los tres. Una imagen, que esto es del tren Roca, de todo lo que está pasando estos días, donde ya, de la estación Constitución, es esto que estoy mirando, y también imágenes de cómo se está viajando. Esto lo vio la Darío Lopreite. Estos son las salidas y entradas a Buenos Aires. Eso era la estación Constitución. También en imágenes esta semana Darío Lopreite se subió al tren Roca en la hora pico a la vuelta. Es esto que están viendo ahora. Estas son imágenes de las últimas 48 horas. ¿Por qué podría cambiar esto, Catopoy, si ya está funcionando bajo una restricción muy grande? No, fundamentalmente lo que nosotros vamos a cumplir son, en función de las medidas que se anuncien mañana, vamos a seguir garantizando el mayor flujo del sistema público, por un lado, y por otro lado, la mayor cantidad de controles para evitar focos y aglomeraciones en horas pico. Pero de vuelta, todos tenemos que asumir con mucha responsabilidad qué actividades podemos restringir, qué es lo imprescindible que tenemos que seguir haciendo, de qué manera podemos todos hacer un esfuerzo más. La realidad es que la gente eligió cuidarse, la realidad es que a pesar del cansancio, la gente acató todas las decisiones que se tomaron en el último anuncio del presidente. Y bueno, estamos convencidos de que ese es el rumbo, que ese es el camino. Aplanamos la curva, ahora necesitamos bajar los casos. En su momento aplanamos la curva y eso nos permitió fortalecer el sistema de salud. Ahora tenemos que aplanar la curva, bajar los casos, porque necesitamos que la vacuna llegue a cada rincón de nuestro país. Federico Achával, Néstor Grindetti, la primera pregunta que les hago a los dos, pueden responder cualquiera de los dos, es: ustedes, por la situación que tienen en sus territorios, ¿creen realmente que un decreto de 2 semanas va a alcanzar para la situación en la que estamos? Grindetti, buenas noches. Buenas noches a todos. Fede, la verdad no sé si va a alcanzar. Parecería que por la evidencia y la experiencia de este año que llevamos, o más de un año que llevamos en esto, no alcanzaría a bajar dramáticamente los números que hoy nos preocupan, ¿no? Justamente el temor es que terminemos como el año pasado, ¿no? De 15 días en 15 días, y siempre estar prolongándolo. La experiencia me dice, pero obviamente no soy sanitarista, pero la experiencia nos dice que 15 días no van a alcanzar. ¿Y entonces? A Chávez le preguntaba. Bueno, digo, ¿qué opina? Pero supongo que comparte el criterio. Muy buenas noches, Luciana, Cecilia, Néstor y Gabriel, que lo tengo acá de piso. A ver, lo que es cierto es que las medidas que tomó el presidente Alberto Fernández en estos últimos tiempos tuvieron un efecto. Y si bien veíamos recién las imágenes de la cantidad de gente que sí circula en el horario de trabajo, también es muy interesante ver cómo efectivamente se cumplen con las restricciones en horario nocturno, cómo se ha logrado disminuir la circulación, y eso ha tenido un efecto directo en la cantidad de casos, que como decía Gabriel recién, hemos logrado aplanar la curva con una leve tendencia al descenso y nos da un poco de oxígeno. Al mismo tiempo, Luciana, estamos trabajando incansablemente con la provincia de Buenos Aires, con el gobierno nacional, para ampliar la cantidad de camas, para ampliar la capacidad de nuestros hospitales, para seguir garantizándole a los argentinos y en nuestros casos a los pilarenses que en caso de necesitar una cama la va a tener disponible por lo menos en el sistema público. Ahora, Achával o Grindetti, les pregunto a los dos lo mismo. ¿Se puede cerrar una actividad sin tener garantizada una compensación para quien presta ese servicio? No, a mí me parece que, y de nuevo con la experiencia, es muy difícil después, sobre todo de un año donde llevamos primero un cierre total y después una caída muy brutal de la actividad. Me parece que hay alternativas en el camino. Yo soy partidario de que hay que mirando caso por caso, región por región, como decía Gabriel hace unos minutos, para ver qué podemos aportar de ideas para no llegar a un cierre total. Yo creo que esto es el problema que vivimos hoy es una componente de tres
tres aristas, ¿no? Está el tema sanitario, no hay ninguna duda, está el tema económico, productivo, y la tercera pata es el tema educativo. Me parece que las tenemos que ir como equilibrando para poder llegar a algo que nos ayude a bajar lo que hoy es una preocupación, que es la cantidad de contagios, pero que no nos genere que nos quedemos sin actividad y que realmente las pymes, y no solo las pymes en cuanto a sus dueños, ¿no? Sino los trabajadores. Hoy los gastronómicos que tanto están sufriendo, tenemos cualquier cantidad de empleados que realmente están muy, muy, muy preocupados. ¿A Chaval? A ver, sin lugar a dudas, hay una situación muy compleja a nivel mundial. Creo que nuestro presidente ha sido muy claro al tomar la decisión de priorizar la vida y la salud. Y eso implica el enorme esfuerzo que se está haciendo en reforzar el sistema, y que de no haber sido así habría habido un colapso del sistema y eso hubiese significado la vida de miles de argentinos. Por supuesto, también somos conscientes que al mismo tiempo hay que tener la mirada puesta sobre lo económico y sobre lo social. Y en ese sentido, el Gobierno Nacional ha sido muy claro el año pasado, acompañando con los IFE, con las ATP, a un montón de empresas. Desde los municipios hemos reforzado el acompañamiento alimentario, hemos implementado programas, por ejemplo, para acompañar a los comercios de proximidad, tratando de darle algún subsidio para poder pagar el alquiler, para poder pagar a algún trabajador en caso de ser necesario, o algún servicio de luz. Ahora, está claro que hay una situación muy compleja y creo que la decisión del presidente es ir tomando decisiones todos los días con estadísticas, con números, con referencias, viendo lo que pasa a nivel mundial. Por eso, tanto el gobernador Kicillof como nosotros en Pilar hemos acompañado cada una de esas medidas. Ahora seguimos con esto. Estamos básicamente preguntándole a los dirigentes en el territorio y al ministro de Obra Pública, que era interinamente de Transporte, qué es lo que necesitan desde los municipios, qué es lo que se va a decidir mañana. Y tenemos con Cecilia mucha información para dar sobre lo que se va a decidir mañana. Por alguna razón, el gobierno no quiere dar a conocer la hora. Esto es una decisión política, de comunicación política. No dar a conocer todavía la hora en que se va a hacer el anuncio. Pero los detalles de este anuncio ya están decididos. El propio presidente dijo a los suyos: yo ya escuché todo lo que tenía que escuchar. Y lo que se ve en este escuchar y decidir es que la decisión incluye que, para los criterios epidemiológicos que el presidente consideró, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, en lo que es la zona del AMBA, correspondería prorrogar por 2 semanas más. Eso es lo que está decidido por el presidente a esta hora, prorrogar por 2 semanas más la virtualidad en las clases. Y seguramente te estás preguntando, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más va a anunciar el gobierno? En principio, nada contundente, porque lo que van a hacer, Ceci, y ahora yo por eso te quería preguntar a vos el tema de las compensaciones, es marcar este semáforo epidemiológico, un poco inspirándose otra vez en esto de Alemania. Jason va a contar dentro de un ratito cómo funciona en Alemania, que se viene usando como ejemplo casi del principio de la pandemia, pero que tienen unos criterios numéricos que dicen, bueno, llegaste hasta acá, te corresponde esto, llegaste hasta acá, te corresponde esto. En Argentina intentaron hacerlo, de hecho está en un decreto, ahora se va a reflotar esa idea con más contundencia, sobre todo para marcar esta raya, que es, frente a esta cantidad de casos, a esta tensión del sistema sanitario, la nocturnidad, la escolaridad ya se bajan por decreto nacional. La pregunta también que les quiero hacer a ellos ahora en ratito también, Ceci, es, bueno, ¿qué pasa con esta posibilidad de segmentar? De que cada municipio, distrito pueda decir, porque de hecho puede hacerlo hoy mismo, y tomar menos restricciones. Bueno, van a intentar eso, poner una base alta y después que cada uno sume o reste. Pero, Ceci, yo te hago una pregunta, digamos, se la hicimos recién a Catopois, pero de la información que tenés vos, ¿habrá compensaciones, anuncios de compensaciones mañana? Mira, por ahora lo único que hay es el programa de reconversión productiva, que básicamente son lo que se llama repro, que es una asistencia en la que también el Estado le paga parte del salario a los trabajadores. Ahora les paga un monto mucho menor al del año pasado, prácticamente la mitad de lo que se pagaba el año pasado. Pensá que tenés además inflación mediante, esa plata es menos, y además con criterios mucho más restrictivos, mucho más difíciles de cumplir para este año. Y la verdad es que esa ayuda, hoy los economistas, si preguntás, muchos creían con las primeras medidas
2 semanas con este nivel de restricciones, el impacto sobre la macroeconomía es relativamente bajo. Ahora, si eso se empieza a extender en el tiempo, la cuenta cambia radicalmente y el presupuesto, se lo preguntábamos recién a Catopodis, va a tener que sufrir ajustes muy fuertes porque básicamente el gobierno sabe que no puede emitir la cantidad de dinero que emitió el año pasado. La maquinita a toda velocidad, como estuvo el año pasado, no puede funcionar porque la inflación va a ser un problema muy severo para la Argentina, ya lo es. Así que ahí está el dilema. Buena parte del presupuesto va a tener que reasignarse para dar ayudas en el corto plazo. Ceci, y además en un rato vas a contar, porque todo esto que estás contando tiene que ver con respuestas que suele dar el ministro de Economía, Martín Guzmán, que ahora está un poco desaparecido de la escena. ¿Dónde está Martín Guzmán? ¿Se está dedicando solo a la deuda? ¿Se está dedicando a esto también? Lo va a contar Ceci en un ratito. También en un ratito va a estar Nelson Castro. Hay un montón de preguntas que todos tenemos. Hoy se conoció otro dato que nos asustó muchísimo a todos, que es el relevamiento que mostró que en la ciudad de Buenos Aires 6 de cada 10 casos positivos de COVID son de la cepa Brasil, de la cepa Manaus y de la cepa británica, y 4 de cada 10 en el conurbano. Después vamos a explicar este dato más fino. No es tan así, pero realmente en el estudio, sobre la base de lo que hicieron, da ese resultado. No significa que todos los contagiados de la ciudad, 6 de cada 10, y no son los que se estudió, pero es muy, muy preocupante para todos. Hablábamos recién de Alemania, que se convirtió en el ejemplo, de algún modo, de lo que está bien, suele pasarnos. Entonces, siempre Alemania es el ejemplo, digamos, en lo que hace en esta época de economía, a la administración de la pandemia. Escuchen a Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, lo que dijo sobre Buenos Aires y Alemania esta semana. Es porque ahora está medio de moda el tema del sistema de fases, porque lo puso Alemania, porque lo estableció Merkel con criterios objetivos como lo hace la provincia de Buenos Aires. Pero nadie lo valoró mucho cuando nosotros lo pusimos y es más, muchos lo criticaron. Bueno, ahí está, fue como casi una cosa graciosa de la semana, pero lo llamamos a Jason Bain para que en serio nos haga esto. ¿De qué se trata ese modelo alemán del que tanto se habla y que seguramente en el decreto de mañana no lo van a citar, pero te vas a acordar porque va a tener este criterio por casos epidemiológicos? Jason, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, sí, de hecho es bastante fácil y bastante práctico. Lo llaman en Alemania freno de emergencia y es un cuadro. Básicamente cuando hay 100 casos cada 100.000 habitantes se aplican las restricciones, se cierran las actividades culturales, se cierran los comercios no esenciales, por ejemplo los servicios fúnebres no pueden tener más de 30 personas, más de 30 asistentes, entonces vos tenés 100 cada 100.000, se aplican esas reglas. Para las clases presenciales se amplía un poco más este número, es 162 cada 100.000, ahí se cierran las clases presenciales, van a la virtualidad. ¿Cómo se llama esto? Freno de emergencia. ¿Y por qué lo aplican también? Porque es de alguna manera exponer, decir, mira, estamos todos en esta, ¿no? Le saca presión también al político que tiene que tomar la decisión, claro, ¿no? Ahí está. Aprovecho y le pregunto sobre todo a los intendentes, Federico Achával, Néstor Grindetti, ¿un semáforo así tan estricto es viable en sus municipios? Yo creo que si consideramos la regionalización y obviamente el sector que se trate, puede funcionar. No es lo mismo una decisión que aplique, por ejemplo, a la industria o al comercio. No es lo mismo algo que aplique a Lanús que a Chacabuco. Me parece que obviamente tiene que haber una consideración. Lo vengo diciendo desde hace rato, ¿no? Que esto no es ni blanco ni negro. El cierre total no va a funcionar. El cierre, digamos, la apertura total sería un desastre. Tenemos que ir analizando lo mismo que hicimos el año pasado. El año pasado fuimos haciendo junto con la provincia, en conjunto, protocolos para cada una de las actividades, para cada una de las zonas. Y bueno, y al final del día terminó funcionando. ¿Que es trabajoso? Y sí, es muy trabajoso. Hay mucha discusión, obviamente está la ansiedad de la gente que quiere tener sus ingresos, está la ansiedad de la gente que tiene miedo a enfermarse, pero eso se puede administrar si nos abocamos, trabajamos en conjunto de cara al problema y haciendo una microcirugía sector por sector. ¿Y ahora eso no está pasando este año? Bueno, hasta ahora lo único que se ha tomado es la decisión, la última decisión que fue por decreto, que obviamente la acatamos todos. Hasta acá la situación económica en general de lo que está más afectado, que es comercio y sobre todo gastronomía, hasta acá
obviamente con los problemas lógicos de trabajar la mitad del tiempo, pero van aguantando. Acá lo que tenemos que ir viendo es como la prolongación en el tiempo y si nos ponemos creativos y vamos buscando alternativas, así como, miren, en Lanús hay un centro gastronómico muy importante que no tenía mesas en la calle. El virus nos dio la idea de hacer esa calle peatonal o semi-peatonal y los fines de semana, digamos, las mesas se sacan todas a la calle. Quedó fantástico, están todos contentos, la gente puede salir. Entonces me parece que ese tipo de cuestiones solamente se pueden visualizar en el caso de la Intendencia, porque estamos en el terreno, obviamente en el caso de los interesados, y trabajar obviamente en interlocución con la provincia y con Nación, pero fundamentalmente con provincia, que es con quien tenemos que ir tomando las decisiones en conjunto. Ahora, Chaval, por ejemplo, en estos 15 días que rigió este decreto que dispuso el presidente con las restricciones y demás, ¿cuántos controles se hicieron en su municipio de que se cumpliera la regla de la cantidad de personas en una reunión social? ¿Cuántas multas se le hicieron a personas porque circulaban fuera del horario y no tenían permiso? ¿Se controla el cumplimiento de estas reglas? La verdad que sí, venimos trabajando articuladamente con la provincia de Buenos Aires justamente para reducir la circulación y, como decía antes, es justamente lo que logró en cierta medida aplanar la curva. Si uno recorre las calles de Pilar después de las 8 de la noche, la verdad es que la circulación es casi nula. Cuando nosotros recorremos con los inspectores lo que tiene que ver con los locales gastronómicos, la gran mayoría ha cumplido con la normativa y ha cerrado, lo mismo que los comercios esenciales, y eso realmente se ve en los números y se refleja justamente en los partes diarios que hace la provincia de Buenos Aires. Y retomando un poco lo que decía Néstor recién, hay un trabajo continuo con la provincia de Buenos Aires, de cada uno de los municipios. Hoy tuvimos justamente el Zoom con el gobernador, con todo su gabinete, porque hay una necesidad de tratar las cosas en conjunto, porque no es solamente la realidad de Pilar, sino la de cada uno de los municipios que está al lado o alrededor, con lo que pasa con la ciudad de Buenos Aires. Por eso creo que siguiendo los mismos criterios epidemiológicos a los que se hacía referencia y los índices que hay a nivel internacional y en la Argentina, es necesario que sigamos en el diálogo, que sigamos buscando consenso, pero también seamos conscientes de las responsabilidades que tenemos y el horizonte claro en seguir priorizando la vida y la salud de todos. Les pregunto, perdón, ahora vamos a Cotopaxi, un segundito, les quiero preguntar a ellos, pues los tengo que despedir ya. ¿Por sí o por no les pido nada más? Porque tenemos poco tiempo. Grindetti, ¿usted cree que la escolaridad tiene que ser remota, presencial o administrada? No, hay que administrarla de nuevo por zonas y por colegios, dependiendo de las características del colegio, en términos de distancia del colegio y en términos del edificio del colegio. Pero se puede hacer, es un trabajo también muy laborioso, pero se puede hacer. ¿A Chaval? Por sí o por no es muy difícil, pero sí tengo que guiarme con la realidad. En la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios. De acuerdo a criterios epidemiológicos, en 100 municipios hay clases presenciales, en 35 estamos con la virtualidad. Hay que trabajar. En el suyo, no se escape. Le pregunto a Kicillof, claro. En el mío nosotros acompañamos la decisión del presidente Alberto Fernández y de Kicillof de la virtualidad y creemos que lo primero que hay que hacer es seguir priorizando la vida y la salud. Le agradecemos muchísimo a los dos por haber estado hoy por acá. favor, un gusto. Muchas gracias. Perdón, Catopoy, lo interrumpí, pero quería cerrar eso. ¿Qué quería decir? No, que en general me parece que estamos anticipándonos a las medidas que se van a conocer mañana, pero el dato es que lo único que se ha restringido hasta acá es la actividad gastronómica después de las 8 de la noche en el área metropolitana. Sí, entonces, la cultural, ¿no? También. Bueno, pero digo, me parece que en general tenemos una realidad muy diferente a la que vivimos el año pasado. Las medidas que vamos a ir tomando van a ir respondiendo también a cómo se vaya desarrollando esta curva de contagios. Y el presidente lo que aspira es a que podamos, desde la responsabilidad individual de cada uno, controlar esta aceleración que evite que nos permita no tener que restringir actividades económicas. Todos sabemos que la gente está cansada, que el bolsillo y la actividad económica vienen golpeados. Ahora, la realidad es que nosotros no vamos a dejar que nadie quede a la intemperie, como dije. Vamos a acompañarlos con todas las medidas que sean necesarias, pero esperemos mañana ver cuánta actividad económica, qué sectores
pueden estar afectados, porque si es el sector gastronómico, bien lo decía Cecilia, hay programas del Ministerio de Trabajo, hay una ayuda económica específica para toda la actividad de comercio, de restaurante y de bares en la provincia de Buenos Aires, con la que nosotros vamos a estar en condiciones de poder sostener. Muchísimas gracias, Catopois, gracias por venir. Ustedes. Mañana esperaremos los anuncios. Jason, te hago una última de lo que decías recién de Alemania, el semáforo alemán. El número, recordame porque lo olvidé. Es 100 casos cada 100.000 habitantes, en promedio en una semana. Para cerrar los comercios, para cerrar comercios no esenciales. Exactamente. Comercios esenciales siempre abiertos. Para cerrar las clases es 162 el número de corte, digamos. Bueno, ¿cómo estamos? En ciudad y en conurbano. No, tengo malas noticias. Ciudad de Buenos Aires, el promedio es 1.308. 1.308. En Alemania con 100 cierran. En provincia de Buenos Aires, que la densidad es menor, en algunas partes el promedio es de 908. Ahí está. Gracias, Jason. ¿Qué música le pusimos? Terrible. Bueno, pero es una pregunta que tiene validez. Yo la última vez que lo vi estaba con el Papa, pasó por Rusia también, Sí, ¿no? es verdad. Anduvo por... Hoy me dijo alguien el Guzmán World Tour y me hizo reír. Sí. Pero hablando en serio... Había hecho antes uno por las provincias. Sí. No le critiquemos solamente la gira por Europa. Había hecho uno por las provincias. Épico tratar de conseguir algo para mejorarnos la condición de la deuda en este contexto. Pero bueno, esto que decíamos recién, ¿dónde está Guzmán en términos de hablar de la economía real? Bueno, básicamente esa pregunta está vinculada a que si miramos los temas centrales que se están discutiendo hoy, Lu, básicamente no están pasando por la definición de Martín Guzmán. Repasemos algunos. La energía, por ejemplo. La energía depende del área de Martín Guzmán. Deberían haberse resuelto las tarifas en el mes de abril. La primera promesa al sector... Hoy si se pone las pilas, entre hoy y mañana llegan. Sabemos todos que no está eso en agenda, no se van a anunciar mañana aumentos tarifarios claramente, y lo que había pedido Martín Guzmán era un aumento del 30% para poder cumplir con el presupuesto. Su propia área dentro del Ministerio de Economía, el área de la Secretaría de Energía, le dijo que no. Salieron sus funcionarios, los que deberían reportarle a él, a desmentir lo que decía el ministro. La inflación, básicamente Martín Guzmán se reúne con empresarios, lo han aplaudido los empresarios porque tiene un discurso bastante pro mercado en ese sentido y bastante ortodoxo dentro de lo heterodoxo, defendiendo la necesidad de bajar el nivel de emisión, considerando la inflación como un tema multicausal. Pero en la práctica lo que pasa es que esas son las conversaciones con el ministro, lo mismo con el ministro Culfas, las decisiones las toma Paula Español, una economista que responde mucho más a Axel Kicillof que a Martín Guzmán o a Matías Culfas y que ha tenido una política de una confrontación muy fuerte y controles de precios como única herramienta para bajar la inflación. El tema del gasto público, por ejemplo, básicamente hoy depende del gabinete económico. Martín Guzmán dijo en su presupuesto, no hay aquí presupuesto COVID, y ya ha tomado decisiones el gabinete económico poniendo algunas asistencias menores y limitadas, pero ya ha cambiado las cuentas de Martín Guzmán el resto del gabinete económico. Porque por ahí la gente que está mirando siente lo mismo que yo. Cuando decimos gabinete económico, ¿no estamos hablando de Martín Guzmán? Porque no es el ministro de Economía. Claro, es que el gabinete económico es mucho más amplio, lo tiene sentado ahí al presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, la tiene sentada Mercedes Marco del Pont, la tiene sentada a la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, y a Matías Culfas, por supuesto, y también a Martín Guzmán, que se transforma ahí de nuevo en una voz más. Había tomado una relevancia Martín Guzmán que desapareció en las últimas semanas. Muchos creen que eso tiene que ver con que también ha perdido apoyo político Martín Guzmán. Y esa buena sintonía que tenía con Cristina Kirchner desapareció. ¿Por qué? Básicamente por confrontaciones en la negociación con el fondo. Tampoco se lleva bien con Sergio Massa, que le ha buscado reemplazante más de una vez. Ahí está Martín Guzmán.
No te podemos decir mucho más sobre dónde está. Te podemos decir en qué condiciones está su situación. Tenemos al imperdible de Nelson Castro que se quedó hasta esta hora para hablar con nosotros y que lo necesitamos porque hay un montón de dudas siempre. Hablar con Nelson siempre es un placer. Estamos las dos compartimos todos los días con Nelson. Exactamente. Después de la pausa vamos a hablar con él. Gracias, Nelson, por estar ahí. Sos un sol. Ya venimos y le hacemos todas las preguntas. Justo. Estamos de vuelta acá con Ceci Bufflet, nuestra periodista invitada del día de hoy. Y tenemos nada menos que a Nelson Castro. Las dos compartimos diario, pues Ceci hace radio con Nelson. Todas las tardes en Rivadavia. Telenoche. Hola Nelson, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luciana? ¿Qué tal Cecilia? Qué agradable estar con todos ustedes en esta noche. Bella noche, ¿eh? Gracias Nelson, gracias por quedarte hasta esta hora. Para mí era muy importante tenerte un ratito hoy, porque de todos los datos que nos abruman y nos hostigan de algún modo y que nos hacen tener mucho miedo, hoy hubo uno que le sumó mucha incertidumbre y mucho miedo, que es este estudio que concluye que en la ciudad de Buenos Aires al día de hoy 6 de cada 10 positivos corresponden a la cepa Manaus y la cepa británica y un número un poquito menor en el 4 conurbano. de cada 10, ¿no? 4 de cada 10 está en la misma condición. Nelson, ¿qué significa esto? Bueno, significa esto que la cepa Manaus y la cepa de Gran Bretaña están circulando. Realmente, y no solamente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, también en el resto del país. Hablaba hoy yo precisamente a la tarde en el programa de radio nuestro con Cecilia, con el doctor Triglia, que junto con la mención al enorme esfuerzo que están haciendo para dotar de camas a la ciudad, me decía que en algunos casos ellos están haciendo la tipificación del virus de cada una de las personas contagiadas y hay una presencia de la cepa de Manaus realmente fuerte y que esto es circulación interna. Así que los datos se están confirmando. Lo que te acordás, Luciana y Cecilia también, ¿te acuerdas? Nosotros comentamos en Telenoche, en la radio, hará por lo menos 3 semanas, recuerdo Luciana diciendo que en la medida que se tipificaran los genomas de los virus, íbamos a ver que la cepa de Manaus, también con la cepa británica, están circulando en forma comunitaria en la República Argentina ampliamente. Claro, hoy me explicaban que estos estudios se hacen sobre los positivos que tienen mucha carga viral. Por eso, digamos, no son todos los positivos. Por eso la incidencia es tan alta, eso, decir. Claro, exacto. Claro. Por eso la incidencia es tan alta. Pero de todos modos, para mí es muy... O sea, uno se asusta, sabemos que está circulando, pero ¿qué implica en nuestras propias vidas, digamos? Una persona, digamos, que no está vacunada y que es de mediana edad, entre 40, 50, 60 años, que tiene la cepa Manaus, ¿qué le pasa distinto en el cuerpo? Más allá de que contagia más. Mira, lo que tiene la cepa de Manaus, la sintomatología es prácticamente lo mismo, pero eso es un punto importante que vos señalás. ¿Cuál es la trascendencia de la cepa de Manaus? Que es altamente contagiosa. Y por eso estamos viendo, Luciana, es decir, estamos viendo esta enorme cantidad de casos, porque si ustedes observan, la segunda ola se disparó. En 2 semanas pasamos de 6.000 casos a 20.000 y como ven, de 20.000, 23.000, 24.000, 25.000 no baja. Este es el elemento que tiene la cepa de Manaus, el primer elemento. El segundo elemento es que afecta predominantemente a la gente joven. Y este es otro también dato para tenerlo en cuenta. Y por supuesto, lo que refieren los estudios en Brasil es que además la cepa de Manaus puede infectar a personas ya infectadas o a personas vacunadas. Las personas vacunadas genera un curso menor, ¿no es cierto? Pero a las personas que se infectaron puede ser un agente de reinfección. Por eso lo que representa desde el punto de vista epidemiológico, Luciana, es la necesidad, 2 cosas. Primero, de cuidarnos y segundo, de tener la vacuna. Ahora, Nelson, una circulación tan alta de estas cepas tan contagiosas quiere decir que tenemos por delante una cuarentena mucho más larga que 15 días. Sí, por supuesto. Y en la medida que no hayan vacunas, la cuarentena va a ser más larga. Ya ven ustedes, con las dos la conversamos, que cuando se anunció la primera cuarentena, es decir, la vuelta a la cuarentena estricta por parte del gobierno hace 15 días, les decía, no, esto no va a durar 15 días, preparémonos para una cosa más larga y tampoco va a terminar dentro de 15 días. Por lo tanto, esto debería generar una estrategia más inteligente por parte del gobierno de decirle a la gente la verdad, que esto no se soluciona en 15 días. Así bajaron los casos de 25.000 a 10.000, porque, digamos, la cepa está circulando
es altamente contagiosa y están faltando vacunas. Así que este es un punto epidemiológico con consecuencias políticas en cuanto a cómo va a manejar la comunicación el gobierno en relación a lo que le va a pintar a la gente, porque si la idea es que esto tiene fin cada 15 días, vamos a estar en los mismos problemas del año pasado. Sí, no, pensaba si también esta circulación de nuevas variantes es más peligrosa en un contexto en el que Argentina ha decidido dar primera dosis de la vacuna, ¿no? Hacer una vacunación más light. Efectivamente, el hecho de que no se complete la segunda dosis es un problema, aun cuando los estudios que hay de la vacuna Sputnik, hasta ahora, más allá de lo que apareció con Brasil, son buenos en relación a la cantidad de anticuerpos que está generando. Sí. ¿Es cierto? Pero indiscutiblemente hay necesidad de completar la vacunación, porque hay un periodo en el cual se extendió, Canadá extendió la vacunación, el periodo más o menos a 16 semanas, pero lo hizo con el alerta de decir, lo hacemos por necesidad, no porque estemos absolutamente seguros del nivel de protección que da la vacuna. Entonces, obviamente, además, a propósito de esta pregunta, en la medida que todos estemos vacunados en forma completa, la posibilidad de penetración de la cepa de Manaus, por lo menos en cuanto a dar casos graves, disminuye en forma abismal. Nelson, te hago una pregunta, es la pregunta ingenua mía de la semana, pero porque la necesito, y creo que todos la necesitamos, que es ponerle un norte, digamos. Es un momento muy difícil, además en este mismo momento en que estamos hablando hay muchísima gente pasándola mal, no solo contagiada, sino con casos graves. Muchísimos argentinos están muriendo por esto, pero también hay una casi necesidad emocional de que nos pongan un norte, de que nos digan cuándo puede pasar la segunda ola, cuándo vamos a poder respirar un poquito más tranquilos. Yo no te digo volver a la vida anterior, pero respirar un poquito más tranquilos como nos pasó sin ir más lejos en el verano. Tuvimos un verano muy cortito donde estaba muy presente el COVID, pero había un poco más de calma. Amigable. Mira, a mí me gustaría poder dar esa respuesta, Luciana, pero tengo que ser serio, sensato, responsable. No se sabe. No se sabe porque vos ves cómo son estas pandemias. Vos sabés cuando empezás, no sabés cómo terminar. Fíjate vos que la Argentina tuvo el año pasado un curso de menor cantidad de casos que estos que hemos tenido, y la Argentina nunca bajó de 5.000 casos. Entonces, el norte cambiaría significativamente si las vacunas aparecieran. Aparecieran con la posibilidad de darlas en forma clara y además con certeza de que vas a tener las dos dosis. Ahí entonces vamos a tener un norte mejor. Vos estás observando que, por ejemplo, Chile, que tiene una gran cantidad de vacunados, sin embargo, todavía está con niveles de infección alta. Entonces, es un norte difícil. A todos nos gustaría, por nosotros mismos, tener la posibilidad de un norte más seguro. Pero esto es, hoy por hoy, es ser irresponsable decirlo. Miren ustedes lo que ha pasado en Europa, con toda la disponibilidad de vacunas que tiene Europa, que se queja por la falta de vacunas. ¿No es cierto? Europa comenzó la segunda ola en octubre, noviembre, la está terminando ahora, que viene el verano y con mucho cuidado. Y creo que nosotros tenemos que ser responsables en no generar falsas expectativas, precisamente para darle a la gente la idea de lo que viene, que no es fácil. Por eso sobre esto marco de lo de los 15 días. Si las vacunas vinieran en la Argentina, tenemos una chance que cambia, claramente. Pero no lo sabemos, porque cada cosa que dice el gobierno al día siguiente es contrarrestada por una realidad distinta. Gracias, Nelson, como siempre. Mil gracias. A ustedes, Luciana, y a vos, Cecilia. Un beso para las dos. Gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Bueno, y nos quedamos sin tiempo, Ceci. Qué raro. No sé. Bueno, mil gracias por venir. Le mandamos las dos un beso a Maru también. Por supuesto. Y a su hermosa Isa. Y a Gastón también. No lo discriminemos, pero Isa es nuestra favorita. Así es. Bueno, y nosotros nos vamos hasta el jueves que viene. Y a cuidarnos. Todavía falta. Que estén bien, que descansen. Chau, hasta el jueves.
OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Lanús nos une. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. Mi amor, este fin de nos vamos a Entre Ríos. Estamos tan cerca y la pasamos bárbaro. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso